Estimados, buenos días. El día de hoy, en este último módulo, quiero terminar con ustedes con la unidad de actos jurídicos, específicamente con el tema que tenemos pendiente y que tiene que ver con el efecto de la nulidad respecto de los terceros, estas personas ajenas al acto jurídico viciado que ha sido objeto de nulidad, ¿ya? Esta materia está regulada en el artículo 1689, ¿ya? Recuerden que el 1687 regula los efectos de la nulidad entre las partes y el 1689 nos dice qué sucede cuando la nulidad tiene que producir efectos respecto de terceros, y específicamente cuando la cosa objeto del acto contrato está en manos de un tercero, es decir, de una persona ajena, a aquel acto contrato que se anula. Si tienen a la vista la norma, el artículo 1689 dice que la nulidad judicialmente declarada, ¿no es cierto?, a través de sentencia firme y ejecutoriada, da derecho a las partes a ejercer acción reivindicatoria en contra de los terceros poseedores, ¿ya? Y nótese que como la norma no distingue, pueden ser poseedores de buena o de mala fe, ¿ya? Entonces, yendo por partes, nosotros hemos mencionado en varias oportunidades la acción reivindicatoria. ¿Y en qué consiste esta acción que concede el artículo 1689 en el marco de lo que es la acción de nulidad? La acción reivindicatoria está tratada en el artículo 889 del Código Civil y, como yo ya les he dicho, es una acción especial que ustedes van a estudiar en el próximo semestre en el curso de bienes, ¿ya? Si ustedes leen el artículo 889, van a ver que la acción reivindicatoria es una acción que el ordenamiento le entrega al dueño de una cosa singular, dice el Código, para poder demandar en definitiva al poseedor de la cosa con objeto de que este último le devuelva la posesión, es decir, la tenencia de la cosa básicamente, al dueño, ¿ya? Es decir, tenemos a un dueño que está sin la posesión de la cosa, el mérito de que un tercero le ha privado de esa posesión, y por lo tanto el dueño tiene que demandar al poseedor para que el poseedor le devuelva la tenencia de la cosa al primero, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una cabaña en la playa y al volver al verano siguiente, nosotros propietarios, volvemos al verano siguiente y vemos que allí hay otra persona instalada en el terreno y ha tomado posesión del mismo, ¿ya? Es decir, nosotros dueños tenemos un título inscrito en el conservador de bienes raíces respecto de esa propiedad, pero al mismo tiempo transcurrió cierto lapso de tiempo, puede ser el verano siguiente, puede ser 2 veranos después, nos encontramos con un sujeto que ha tomado posesión de ese terreno y que incluso ha levantado él mismo una cabaña propia, ha cercado el terreno e impide el acceso de nosotros y de cualquier otra persona al lugar, ¿ya? Bueno, en ese caso lo que tendremos que hacer entonces es ejercer, sin desmedro de que ustedes van a estudiar otras acciones como las posesorias, podemos ejercer, por ejemplo, una acción reivindicatoria en contra de esa persona con objeto de que nos restituya la posesión del bien, en el entendido de que esa persona no solamente tiene la tenencia de la cosa, sino que además se comporta como si fuera el dueño de la misma, lo cual, por cierto, se manifiesta en los actos de cercamiento, de construcción en el lugar, por dar un ejemplo, ¿ya? Ese es el objetivo de la acción reivindicatoria, poder recuperar la posesión de un bien que nos pertenece. Ahora, ¿por qué el artículo 1689 nos habla de la acción reivindicatoria cuando se supone estamos hablando de los efectos de la acción de nulidad? ¿Ya? Bueno, eso yo creo que puede quedar más claro a través de una gráfica utilizando el clásico ejemplo del A, B y C que siempre hemos usado a lo largo del semestre. Supongamos que tenemos una compraventa de bien raíz entre A y B, ¿ya? En circunstancias normales, A le transfiere el dominio a B y B le paga el precio a A, ¿ya? Supongamos que esa compraventa de bien raíz a su vez es objeto de nulidad y efectivamente se anula, por tanto queda sin efecto. Si nosotros aplicamos a rajatabla el artículo 1687 y las restituciones mutuas, porque recuerden acá las obligaciones alcanzaron a cumplirse, llegamos a la conclusión simple de que la compraventa de bien raíz queda sin efecto y desde el punto de vista de las partes, B le tiene que devolver la cosa a A y A le tiene que devolver el precio a B, ¿ya? Es así de sencillo y de esa manera entonces
ambas partes quedan en el estado anterior a la celebración del acto contrato en esta ficción de retroactividad que establece la ley. Cambiemos un poco el ejemplo, sin embargo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando antes de la nulidad B le traspasa el dominio de la cosa a su vez a un tercero, C? Se produce la compraventa entre A y B. A le transfiere el dominio a B y B le paga el precio a A. Luego, tiempo después, B le transfiere el dominio a su vez de la cosa a C, supongamos a través de otra compraventa de bien raíz. Luego, traspasada la propiedad a C, se declara la nulidad de la compraventa de bien raíz entre A y B, por el vicio que ustedes gusten. ¿Ya? Puede ser nulidad absoluta o relativa. Si operan las restituciones mutuas, B le tendrá que devolver la cosa a A y A tendrá que devolverle el precio a B. Y es aquí donde tenemos el problema, porque la cosa que recibió B ya no está en sus manos, sino que está en manos de un tercero ajeno al contrato y al juicio, y que es el tercero poseedor, C. ¿Y por qué decimos que hay un problema? Porque las restituciones mutuas y el artículo 1687 solamente obligan a las partes. Es decir, la nulidad judicialmente declarada obliga a B a devolverle la cosa a A, y el problema es que B ya no tiene la cosa en sus manos, sino que ahora está en manos de C. Y C, por otro lado, es una persona ajena al juicio y una persona ajena al contrato. Por lo tanto, a él la nulidad y el contrato le son inoponibles, ¿verdad? Porque es un tercero ajeno tanto al juicio como al contrato que ha sido declarado nulo. Lo que se denomina, en definitiva, principio de relatividad de los juicios y de relatividad de los contratos, como ustedes ya bien saben. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que A logre recuperar la cosa de manos de C? Porque B no se la puede devolver simplemente porque la cosa ya no está en sus manos. Y ese vacío o esta problemática es llenada o solucionada respectivamente por el artículo 1689. Lo que hace el artículo 1689 es entregarle, en este caso a A, una acción reivindicatoria en contra de C, con objeto de que pueda recuperar de manos de este último la cosa que ha sido objeto de esta nueva compraventa entre B y C. ¿Ya? Esta acción reivindicatoria tiene un doble fundamento. Primero, ya lo hemos dicho, porque el artículo 1687 no le sirve a para poder recuperar la cosa objeto del acto contrato, porque el 1687 solamente obliga a B y la cosa ya no está en manos de B, sino que en manos de C. Y el segundo fundamento, en el ejemplo en concreto, tiene que ver con lo que ustedes van a estudiar el próximo año y después en el curso de contratos también, y que es la venta de cosa ajena. Como se ha anulado la compraventa entre A y B, se entiende que el dominio nunca fue traspasado de manos de A a B. Y como B nunca recibió, en mérito de esta ficción legal que es la nulidad, en mérito de la cual ese contrato de compraventa y por lo tanto el traspaso del dominio nunca existieron, como B nunca fue el dueño, malamente entonces le pudo haber transferido el dominio a C. Y en consecuencia, declarada la nulidad, C, se entiende, nunca fue dueño ni ha sido dueño de la cosa. ¿Ya? Sin desmedro de que, como vamos a ver más adelante, de todas maneras quedó en posesión de la cosa. Entonces, como B nunca fue dueño, declarada la nulidad, y por tanto C nunca fue dueño, se entiende que A siempre ha sido el dueño de la cosa y C solamente es un poseedor de la misma, es decir, tiene la tenencia de la cosa con ánimo de dueño y además tiene un título inscrito en el conservador. ¿Ya? Por tanto, se cumplen los requisitos de la acción reivindicatoria. A es el dueño, C es el poseedor y por tanto A tiene derecho a demandar de acción reivindicatoria a C. Lo que significa, por tanto, que A tendrá que ejercer una segunda acción judicial, habiendo ejercido primero la nulidad, pero esta vez es una acción reivindicatoria en contra de C con objeto de que éste le restituya la posesión de la cosa. ¿Ya? Ese es, en definitiva, el efecto de la nulidad judicialmente declarada respecto de los terceros, la posibilidad de verse sujetos a ser demandados de acción reivindicatoria por parte del dueño de la cosa. Ahora,
como siempre sucede en el derecho, esta es la regla general y siempre hay excepciones. Y en este caso nosotros vamos a estudiar dos excepciones, ¿ya? Y en ese sentido les pido que tengan cuidado con el libro del profesor Vidal, porque allí hay tres excepciones. Nosotros solamente nos vamos a quedar con dos, ¿ya? Y que son la prescripción y en el caso de la enajenación de la cosa en el contexto de la compraventa de bienes raíces con lesión menor, ¿ya? Entonces vamos con las excepciones. La primera excepción entonces es la de prescripción adquisitiva, y aquí nos remitimos a lo que hemos dicho a propósito del efecto de la nulidad entre las partes, porque es exactamente lo mismo. Si transcurren los plazos que establece la ley y el tercero poseedor, o sea en el caso del ejemplo C, tuvo la posesión de la cosa durante todo ese lapso de tiempo, él eventualmente puede alegar la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria de la cosa. Es decir, si A se demora demasiado en demandar la nulidad del contrato celebrado con B y se demora demasiado, consecuentemente, en demandar la acción reivindicatoria o en reivindicarle la cosa a C, es decir, si transcurren los lapsos de tiempo que la ley establece, se le va a poder alegar en el juicio reivindicatorio la prescripción adquisitiva del bien raíz que le fue traspasado por parte de B, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque cuando la cosa está en manos de un tercero, hay que apurarse en demandar la nulidad y la reivindicación, porque de lo contrario el tercero poseedor va a poder alegar que, de todas maneras, sin desmedro de la nulidad, igual ganó el dominio de la cosa en mérito de otro modo de adquirir el dominio, y que en este caso es la prescripción adquisitiva, que es de 5 o 3 años si se está de buena fe, o de 10 años si se está de mala fe. La segunda excepción tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 1893 del Código Civil, ¿ya? Cuidado, porque el profesor Vial hace referencia al artículo 1895, lo cual es incorrecto. En ese sentido nosotros vamos a seguir al profesor Gonzalo Ruz, ¿ya? ¿Y qué nos dice el artículo 1893? Nos dice que cuando se celebra una compraventa de bien raíz con lesión enorme, tema al que nosotros ya hemos hecho referencia en la clase correspondiente, que estudiamos la lesión, si se produce o se celebra esta compraventa y el comprador, o sea, en el ejemplo propuesto, B, le transfiere o le enajena, como dice el código, la cosa a un tercero, o sea, en el caso del ejemplo C, en ese caso el código nos dice que las partes pierden el derecho de poder solicitar o de alegar la rescisión, es decir, la nulidad relativa. ¿Y por qué entendemos que esta es una excepción a la regla general de poder reivindicar en contra de C? Porque si nunca se va a poder demandar la nulidad relativa del contrato de compraventa celebrado entre A y B, entonces eso significa que nunca podrá A ejercer la acción reivindicatoria que el artículo 1689, en el marco de la nulidad, le entrega precisamente a A para poder reivindicar en contra de C. En definitiva, como nunca se va a poder declarar la nulidad, nunca van a operar los artículos 1687 y 1689 del Código Civil, ¿ya? Y por lo demás, como nunca se va a declarar la nulidad de esa compraventa, se entiende que B sí pudo adquirir el dominio en su momento y por tanto sí le traspasó el dominio a C, y en consecuencia, como nunca se va a declarar la nulidad, C sigue siendo dueño de la cosa hasta que la transfiera por acto entre vivos o hasta que la transmita por causa de muerte, y A no es dueño de la cosa por tanto no se cumplen los requisitos que prescribe el artículo 889 del Código Civil. A no es dueño, sino que C, y por lo tanto no puede demandarlo de acción reivindicatoria, porque esto solamente le compete al dueño de la cosa. Eso en relación entonces con la regla general del 1689 respecto de terceros y las dos excepciones que vamos a estudiar para efectos de este curso en relación a esa regla general, ¿ya? En relación a la indignidad para suceder, de la cual habla el profesor Vial, les pido que hagan omisión. Con esto entonces hemos terminado con nuestra unidad de acto jurídico. Les agradezco entonces la atención que han puesto en estos módulos, a los suscriptores del canal y en definitiva a quienes se han preocupado de poder estudiar a través de esta facilidad que se ha entregado en mérito de las circunstancias que tuvimos durante el último periodo del año 2019.
Les deseo una muy buena jornada y sobre todo les deseo un muy buen resultado en las evaluaciones correspondientes. Que tengan buen día.